Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús para el hermano Héctor de Cancún, nuestro director nacional de educación cristiana. Y un saludo muy especial para los directivos distritales y los directivos de teología en este distrito. Saludo especial para todos los congresistas en el nombre de Jesús. Quiero felicitar a los hermanos del área de teología por el sentir que tuvieron, que han tenido de realizar este primer congreso de bioética aquí en el distrito. Felicitaciones, y también felicito a los hermanos que están aquí, que vinieron con ese sentir. Quiero decirles que estos eventos son una bendición para nuestras vidas. Todos hemos venido preparados para recibir cosas grandes de parte de nuestro Dios. Para la educación de nosotros. Aleluya. ¿Y por qué no decirlo ahora también de tantos millones de personas que han existido en el mundo hasta nuestros días? Hoy tenemos un planeta poblado con millones de personas. Más de 600 millones de personas, todo el mundo entero poblamos. Y lo más impresionante de todo es que todos son diferentes y todos somos dotados de una capacidad de buscar a Dios. Entonces vamos o a preguntarle a la Biblia o a preguntarle a la iglesia. Alguien dirá, ¿y por qué a la iglesia? Porque Dios a la iglesia le ha dado también su autoridad. Así que nosotros tenemos también la autoridad de Dios. La Biblia dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso se llama autoridad pastoral que Dios le ha delegado a la iglesia. Uno quisiera tener aquí una especie de panel o de simposio donde pudiéramos traer 4 o 5 personas capacitadas en diferentes áreas. Ejemplo, pudiéramos traer un psicólogo, pudiéramos traer un médico genetista, pudiéramos traer un abogado, etcétera, una cantidad de personas con muy buena formación académica en diferentes áreas, y claro, todos ellos dirían su concepto de acuerdo a lo que ellos conocen. Pero no hemos invitado a nadie, porque lo que queremos saber es qué piensa la iglesia. Amén. ¿Qué piensa la iglesia? Por eso vamos a hablar también de anorexia, de bulimia. La iglesia no puede abrirle las puertas a todo. El cristiano no puede decirle amén
a cualquier propuesta que llegue de afuera, hay que revisarla, y como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, dijo, y ese lo hemos dicho varias veces, es el filtro. Es a través de ese Filipenses 4:8 como nosotros definimos si las cosas las aceptamos o no. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo que tenga virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Así que nosotros no vamos a aceptar cualquier cosa que llegue, le ponemos la lupa de Filipenses 4:8, lo pasamos por ese filtro, y si no va a pasar, es bienvenido. ¿Será que los cristianos que somos casados y por ende tenemos actividad sexual podemos acudir a los métodos anticonceptivos? ¿Qué clase de métodos anticonceptivos hay? ¿Cuáles se pueden usar y cuáles no? Por allá había un muchacho que era muy feo, y entonces le preguntaron que por qué era tan feo, y no, es que él es víctima, él fue un sobreviviente de la píldora del día después. Pobrecito, en cuanto a lo social y a la política, una cantidad de cosas y problemas éticos con referencia a la legislación, a la educación, a las políticas sanitarias, a la misma religión, al uso del espacio público, por ejemplo en la educación. No nos preocupa a nosotros que un estado como el nuestro, el colombiano, con esa libertad que hay ahora de la expresión de la identidad sexual de algunos, no voy a decir nombres propios, pero sí voy a decir cargos. Entonces no me preocupa que un ministerio de educación en Colombia esté dirigido por una mujer lesbiana. ¿Se imagina usted qué está pasando en nuestros colegios? ¿Le preocupa a usted algo enviar a nuestros hijos a esas escuelas y colegios en donde hay una cantidad de directrices separadas de lo más alto del Ministerio de Educación por una mujer que tiene un concepto de la vida así? A nosotros a la hora de la verdad no nos interesa lo que el mundo diga, preguntémosle a Dios. Y si Dios no puede, lo hacemos. ¿Vas a ver más el hombre que el mismo Dios? Una respuesta científica. Nosotros no somos científicos, pero sí intentamos responder de acuerdo a lo que la Biblia dice. En este proceso de clonación se persigue crear un ser igual a otro. Entonces la pregunta es, si lo logran hacer, ¿será que son dos almas idénticas, iguales? ¿Será que el alma del clonado, si es que la tiene, será la misma? Esa es una muy interesante pregunta. Es bien interesante eso, y eso nos va a entender que nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de prácticas.
en el culto al cuerpo, que es lo contrario a cuidarnos el cuerpo, pero no rendirle culto al cuerpo. Entonces ya vienen aquí los problemas con la alimentación, de lo que vamos a ampliar ahora, la anorexia, la bulimia, la glutonería, las cirugías estéticas. Oiga, a propósito de las cirugías estéticas. ¿Será que me puedo hacer algunos toquitos en la nariz? O ponerlo en los implantes de cabello. Ahora, vámonos primero a la parte que es arriba de la alimentación de la anorexia. Vamos a darle un poquito. Con estos tres temas. Hermosas. ¿Qué tienen de veras? ¿No les parece que son esqueletos muy viscos? Miren las formas de figuras lindísimas. Aquella de ese lado está sexy y atractiva. Que los traen por allá. Este muchacho una vez en la iglesia, que era más o menos como el que está allá en el extremo derecho, más o menos como ese. Y entonces el pastor le daba unas voces de ánimo, que a veces los pastores nos tocan animar a la gente. Él se mantenía un poco preocupado porque él se sentía así, un hombre flaco. Pero el pastor lo abrazaba y le decía, tranquilo que tú no eres un hombre flaco. Tú lo que eres es un espíritu gordo. ¿No me parece que estos son como espíritus gordos? Pero lo más curioso de todo es que esas personas que están sufriendo de la anorexia, que no es más que una obsesión mental, es un asunto psicológico. Hay bellezas muy exóticas, pero hay unas bellezas como muy raras. A veces veo una gente tan rara, pero no es que sean feos, no es que sean feos, son unas bellezas raras, que las orejas parecen como un jeep con las puertas abiertas. ¿Cómo es un jeep, Pablo? Las piernitas como un panel, como la gallina turbulenta que hay que alzar. ¿Cuánto puede pesar esta señora que está aquí al lado? Una señora más o menos de ese peso, ¿sí? Un día no se fijó bien a caminar y pisó a otro. Y en vez de decir, ay Señor, discúlpeme, le digo, descanse en paz. Esto de la glotonería tampoco va con nosotros.
Es que, hermano, por ejemplo, una persona que pese 150 kilos, 200 kilos, cuando normalmente debería pesar unos de 70. Quiere decir que tienen como mínimo 100 kilos de sobrepeso. ¿Y sabe a cuánto equivalen 100 kilos de sobrepeso? A 2 bultos de cemento. ¿Algunos de ustedes han tratado de levantar un bulto de cemento? Yo le hago hasta una hora y navegando a levantar un bulto de cemento que pesa 50 kilos. Así que una señora a veces que tenga 100 kilos, o un señor que tenga 100 kilos de más, es como vivir con 2 bultos de cemento encima. Con razón el corazón en cualquier momento falla. Porque si, hermano, un corazón para mover una tractera, no un trago, tan pesado así, se cansa, el corazón se cansa. Así que nosotros como iglesia no somos una autoridad en los científicos, pero sí decimos que todo lo que tenga dudas es mejor no hacerlo. ¿Será que una de esas dos muchachas que están allá, para un hombre carnal, aunque no estamos hablando de ustedes, pero si serán atractivas esas dos mujeres? Para uno. Imagínense el día que tengo un problema en la casa con una se le complicó la vida, ¿no? Se le complicó la vida. Ahí es en donde nosotros como iglesia decimos no a los extremos. Mantengámonos donde Dios nos ha puesto, conservemos nuestro cuerpo. Aquí siempre la iglesia dirá: Dios nos hizo varón y hembra. Alguien decía: no importa que sean natos, lo importante es que respiren. Aquí lo importante es uno sentirse bien como es. Nosotros, ni modo que, y lo dijimos desde el principio, no vamos a profundizarnos por allá, a decir cosas que uno no tiene la certeza, solo que como iglesia nosotros tenemos nuestra concepción de fe y sabemos en qué creemos y qué hacemos. Y claro, lo decimos como iglesia. No todo el mundo está obligado a creer como nosotros creemos. Es nuestro punto de vista. Hay que preguntar que si este es asunto del consistorio, si es un asunto oficial, si es que nos pusimos de acuerdo. Me adelanto a responder esa pregunta. Sí. El año pasado le plantea al consistorio la necesidad de tener estos ejercicios que son muy interesantes, porque la iglesia prácticamente se había pronunciado sobre algunos casos de estos. Entonces lo propusimos, al consistorio le pareció interesante, y el material que yo les estaba mostrando, ese material es fruto de una reunión de consistorio con algunos otros hermanos que invitamos. Así que lo que yo estoy diciéndoles aquí es el concepto del consistorio, que a la vez se convierte también en una voz oficial de la iglesia. Así que no es el concepto mío solamente,
sino el consistorio de ancianos. Eso como la explicación. Para nosotros como gente de fe, respetuosos de la verdad, de la vida, de la ética, no los podemos echar. Ahora, para nosotros es tan pecado el ser un borracho, el ser un drogadicto, el ser un asesino o el ser homosexual. Para nosotros todo eso es pecado. Y así como nosotros no echamos a los otros pecadores de la iglesia, de nuestra iglesia no vamos a echar a un homosexual, nunca. Empezando que nuestras iglesias son lugares públicos a donde puede ir cualquiera. Y le decimos a esa persona, basado en lo que la Biblia enseña, que esa forma de vida, bíblicamente y teológicamente hablando, les impide ser santos. Así que nosotros le vamos a publicar a esas personas, le vamos a decir, si tu tendencia es homosexual, tienes que arrepentirte. Si no se arrepiente, es problema de él. Por aquí hay una parte, por ejemplo, la parte de una novia que es altísima. Vamos a llegar a ver. No, pero esa está tierna, esa está bonita. Porque habla de las personas con síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down. Aunque de eso no hemos hablado hoy, ahí apareció. ¿No? Ahora, en nuestras iglesias, en muchas tenemos población de estos casos de personas con ese síndrome, y muchos de ellos son bautizados. Hay muchos de esos niños, porque esos niños siempre serán como niños, y muchos de ellos son bautizados. Ahora, si se muere una persona de esas con síndrome de Down u otra con algún tipo de retardo mental, ¿será que se pierde o no? Bueno, esos son asuntos que hay que dejárselos a Dios. Bueno, yo no sé si hay algunos métodos de planificación que hacen que el periodo o la menstruación sea muy abundante con coágulos. Sí, hay algunos métodos que hagan eso. Yo eso no sé. Por eso yo lo mismo. Pero una mujer cuando le llega el periodo y le llega abundante con coágulos, que si eso es un aborto, ¿verdad que aborta cada mes? Bueno, aquí una cosa ya dije que si esto es el consistorio, ya dije que sí,
que este material lo sacamos en consistorio. Soy soltera. No quiero casarme. Pero quiero un hijo. ¿Puede hacerme inseminar? Yo le voy a dar una solución más fácil. Vaya al ICBF, clase local, y le regalan un niño adoptado. Es que hay elementos muy importantes. ¿Qué postura tiene la Iglesia sobre la vida en otros planetas? Bendito sea Dios, perdóname, Señor. Pero para que no sea capaz de que hay uno deprimido. Nosotros como iglesia y nuestro pensamiento es, bíblicamente Dios hizo la tierra para ser habitada. La Biblia no deja en ningún momento nada para pensar que haya otra vida en otro planeta. No. Los homosexuales nacen o se hacen. Eso es el debate. Los homosexuales nacen o se hacen. El debate es algo candente hace mucho tiempo y hay quienes dicen que no, que es que ellos nacen así. He leído bastantes documentos y he notado en ellos que está comprobado que no nacen así. Nosotros no somos espíritus. Entonces está comprobado que los homosexuales normalmente son el producto de ese entorno social que los rodea, de alguna situación psicológica que ellos han vivido, de algún maltrato, de algún abuso sexual. Entonces, de alguna forma son conductas adquiridas. Y en muchos casos no es que haya que echarle fuera al demonio, sino que esa persona tiene que ser consciente que su condición delante de Dios, puede que delante de la sociedad sea normal y salga del closet o descubre el closet o lo que quiera. Puede ser que ante la sociedad eso es totalmente normal, pero ante Dios no es normal. Dios hizo varón y hembra. En Dios no hay tercer sexo. En Dios usted o es varón o es hembra. No más.
A nuestra iglesia viene gente de toda clase y en todas las condiciones. Así que la iglesia no persigue a nadie. Lo que sí me puedo decirles es que a ellos los amamos, pero al pecado lo aborrecemos. Aquí hay una pregunta, esa pregunta queremos dirigir al hermano Héctor, ya que tiene que ver con el servicio del Señor. Dice, soy un joven que fue abusado sexualmente muy niño, y en mi adolescencia me incliné hacia la homosexualidad. Actualmente estoy en mi iglesia, sirvo, pero aún me atrae mucho mi propio sexo, ya que lo he practicado. ¿Cómo salir de esto que es muy difícil? Gracias. La homosexualidad, aunque puede ser de alguna forma acelerada por otros factores externos, pero al fin de cuentas siempre será una decisión de la persona, como lo es, por ejemplo, el drogadicto, que sabe que es un hábito malo y que lo destruye, sin embargo, lo probó algún día, le gustó y decidió quedarse en eso. El homosexualismo también es un estilo de vida que a la larga, independientemente de que lo haya promovido, es una decisión de la persona. La persona llega al momento y dice, no, es que me gusta, es que lo disfruto y me quiero quedar haciéndolo. Cuando la persona toma conciencia y decide abandonar ese hábito, lo hace, lo abandona. Yo personalmente tuve el honor de bautizar a un joven en una de las iglesias donde estaba. Ese muchacho era travesti, su vestimenta era de ropa femenina y su vida era una vida de promiscuidad sexual total. Él se convirtió al Señor y cuando se convirtió de verdad, nunca más volvió a esa vida. Así que es cuestión de desear, de querer, primero que todo reconocer que es una decisión que destruye, porque todo lo que sea normal destruye. Segundo, es cuestión de querer ser salvo. Yo quiero ser salvo, y así como el que fuma se aparta del cigarro, el que toma se aparta del licor, el que mata se aparta de las armas, el homosexual tiene que apartarse del pecado, el que es adúltero tiene que dejar el adulterio y dejar que Dios haga una obra en él y que la conversión sea realmente genuina. Así que no es muy imposible. Es una cadena más como tantas, pero igual se puede ser digno. Muy bien. Hermano Jairo Alexander, quisiera, hermano,
contar con su apoyo como profesional para esta respuesta. ¿Qué pasa cuando una persona desde niño muestra tendencias homosexuales y los médicos, de bien su parte, dicen que son problemas hormonales desde nacimiento? Esta pregunta nos la responde el hermano y la complementa el hermano Luis Emilio. La otra parte de la pregunta que dice, teniendo en cuenta lo que dice el Salmo 139:3. Bueno, Dios bendiga a todos. Bueno, respecto a esa pregunta, ahorita estábamos hablando con unos compañeros al respecto. Ha hecho algunos estudios respecto a los desórdenes genéticos, y ahorita me preguntaban si los homosexuales se hacen o nacen, ¿sí? Un estudio más grande que se ha hecho, se estudiaron dos genes que son los genes ICAM1 e ICAM2. Se toma una población donde hay una serie de niños que tienen esta mutación y se miran los cambios que han tenido respecto a su conducta sexual. Lo que se acordó es que tanto los que tenían la mutación como los que no la tenían dependían mucho del contexto en el que crecían, ¿sí? Es el estudio más grande, se han estudiado estos dos genes y no pudo ser estadísticamente significativo. O sea que es un estudio que no tiene la suficiente valor estadístico para tomarlo como un referente científico. Por lo tanto, hasta el momento no hay bases científicas ni médicas para decir que un homosexual pueda nacer. Y esto obviamente derrumba el argumento de que el médico que esté dando este argumento está siendo poco profesional y ético, ¿sí? Respecto a esto. El Señor lo que hace, lo hace bien. Amén. Entonces no hay un estudio que soporte eso. Si alguien me está dando ese dato, ojalá que nos anotara la referencia bibliográfica para mirar el soporte estadístico y epidemiológico del estudio que usa para soportar este dato. Es que el hecho de que una persona, un bebé nace con algún desequilibrio físico, hormonal, orgánico, pues eso no quiere decir tampoco que es que Dios tiene que estar pendiente de los miles o millones que nacen todos los días. No obstante, también puede darse en el casos de, como en el síndrome de Down, como decíamos, son en las células, normalmente en las células tienen lo femenino y lo masculino, en cambio las células sexuales no. Entonces las células sexuales solamente son 23 y ahí cuando se unen forman las 46 cromosomas. Y en el síndrome de Down es que falta uno aumenta. Eso es. Entonces, él nos va a explicar un poquitico, pero eso es un trastorno que a veces la misma naturaleza tiene que ver con eso. Yo quisiera escuchar un poquitico de ese tema, pero no es para argumentar que Dios hace seres imperfectos. Es asunto también del equilibrio de la naturaleza. Uno quisiera tener aquí una especie de panel o de simposio donde pudiéramos traer 4 o 5 personas capacitadas en diferentes áreas. Ejemplo, pudiéramos traer un psicólogo, pudiéramos traer un médico genetista, pudiéramos traer un abogado, etcétera, una cantidad de personas con muy buena formación académica en diferentes áreas, y claro, todos ellos dirían su concepto de acuerdo a lo que ellos conocen, pero no hemos invitado a nadie porque lo que queremos saber es qué piensa la iglesia. Amén. ¿Qué piensa la iglesia?
un homosexual, bisexual, transexual puede servir en la iglesia en el altar como un derecho fundamental de la persona como es participar dentro de la sociedad. Nuestra iglesia tiene su propia normatividad y no es que no pueda participar porque tenga una tendencia sexual diversa, sino porque dentro de nuestros cánones está establecido que el servicio a Dios, el diaconado, debe pasarse por un filtro que son unos requisitos mínimos. La Biblia establece los requisitos de un diácono y entre ellos es que un diácono no puede estar viviendo en el pecado. Es más, no solamente porque tenga una desviación sexual, sino porque sea un borracho, un adúltero, drogadicto o cualquier otra persona que de verdad no se haya arrepentido ni convertido a Dios, no hace parte del servicio a Dios en nuestra iglesia. Entonces esas personas, no porque tengan esa desviación sexual o esa inclinación, sino porque entendemos que una persona que practique ese tipo de pecado no se ha arrepentido, no se ha convertido, su vida es una vida digna y por eso no debe servir a Dios. Sabemos que un adolescente no tiene la capacidad cognitiva, la cual se alcanza después de los 25 años, para decidir por sí mismo. Está siendo poco profesional ¿sí? Respecto a esto. No hay un estudio que soporte eso. Si alguien está dando ese dato, ojalá que nos anotara la referencia bibliográfica para mirar el soporte estadístico y epidemiológico del estudio que usa para soportar este dato. Si el sexo es una práctica para el matrimonio, ¿puedo tener sexo espiritual con mi pareja? A ver, antes de decir si puedo o no puedo, es que hay que mirar como la situación en sí a nivel general. Imagínense que yo esté, por ejemplo, en un clima caliente y tengo una piscina ahí al lado, viendo arriba, pero también tengo una pantalla de computador con una simulación de agua. ¿Será que yo soy tan tonto? Voy a preferir una pantalla simulada de unas olas que hasta veo los tiburones ahí, teniendo una piscina bien física y rica, sabrosa para saludirme. No, yo creo que cuando uno es un poquito inteligente, prefiere la piscina. Amén. Se sabe que la razón principal por la cual se ha desarrollado científicamente el implante del embrión en el ambiente prestado, o sea, alquilado, es porque la única manera de tener una pareja que anhela un hijo y no puede tenerlo poder alcanzar ese sueño. De manera que quien presta el vientre está proporcionando felicidad a un hogar y es un favor que no puede pagarse con dinero, pero sí que recibe una remuneración. Viéndolo de esta manera, no podemos prestar nuestro cuerpo para ayudar a alguien de esta manera para que sean felices y tengan su bebé. Aclarando que no lo hace por dinero. ¿No será que el concepto de la iglesia debe ser más abierto dependiendo de las circunstancias?